Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 14 de diciembre del año 2024 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por muchos acontecimientos en el ámbito geopolítico internacional. Tenemos muchas noticias que compartir con ustedes y en el campo de batalla también tenemos muchas actualizaciones que decirles. Hicimos un video matutino donde hablamos de la importante derrota sufrida por el ejército ucraniano en el suroeste de Donetsk, también lo que está pasando cerca de la ciudad de Kurakovo, pero hay una noticia importante que compartir con ustedes relacionada con esta presencia, vamos a llamarle, entre comillas, de las tropas norcoreanas en la región de Kursk. Así que vamos ya a comenzar porque, repito, tenemos muchas noticias que compartir con ustedes y vamos a comenzar directamente con esta noticia que publicaban hoy los diferentes medios occidentales, donde el beligerante secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, acusó a Rusia de ataques directos a los países de la OTAN. Rutte ha enfatizado que los aliados de la OTAN deben cambiar su enfoque y adoptar una mentalidad militar para estar preparados para una posible agresión. Este señor, el señor Rutte, que prácticamente creo que lleva 2 meses en el cargo de secretario general de la OTAN, es incluso más beligerante que Stoltenberg. O sea, llegó de verdad y todo lo que suelta, realmente cada vez que habla, cada vez que dice algo, cada vez que da algún discurso, va a cualquier lugar, a cualquier reunión que se congrega, bueno, está ahí siempre, pues bastante beligerante, ¿no? El señor Rutte dijo que Rusia lleva mucho tiempo librando una guerra abierta y no oculta contra los países de la OTAN. El secretario hizo la misma declaración durante un discurso ante expertos en seguridad en Bruselas. Rutte destacó que es necesario cambiar el enfoque y pasar a una mentalidad militar para estar preparados para posibles ataques, incluido, por ejemplo, el uso de drones en Europa, según escribe Bild. Según el informe de la OCE, desde el inicio de la guerra en Ucrania, Rusia ha llevado a cabo 150 ataques, ojo, 150 ataques en territorio de la OTAN. Pero estos ataques incluyen ciberataques a ferrocarriles, hospitales, GPS y sistemas de suministro de agua. El informe también habla de piratería informática, sabotaje y amenazas a instalaciones militares e infraestructuras submarinas, según dice el señor Rutte. También dice Rutte que los rusos prestan especial atención a los ataques a las infraestructuras críticas. Por ejemplo, en 2004, grandes hospitales de Rumanía y farmacias de los Estados Unidos quedaron paralizados debido a ataques de piratas informáticos y en Europa se registraron fallos masivos de las señales de GPS. También se sospecha que Rusia saboteó cables submarinos en el Báltico, afectando las comunicaciones y las transferencias de datos. Además de los ciberataques, el informe menciona casos de violencia física e intentos de asesinato. En Italia también se frustró, según el señor Rutte, un complot para asesinar al ministro de Defensa, y en Alemania y Estados Unidos se descubrieron planes para atacar a empresas gestoras asociadas con la industria de defensa. Imagínense, ¿no? Esto es solo este tipo de ataques que se refieren a ciberataques de manera general. Bueno, ya lo mencionaba aquí, hospitales, sistemas de suministro de agua, bueno, en fin. ¿Qué sería y cuáles serían las quejas de Rutte si Rusia lanzara un Oreshnik o uno de estos misiles KH-101 o un Kinsal a territorio de la OTAN, ¿no? Porque estos son ataques que realmente, ellos los mencionan, no puedo, confirmarlo, la verdad, no he estado ahí, no puedo confirmarlo, tampoco puedo negarlo tampoco, pero en realidad, ¿qué sería, no? ¿Cuál sería la queja si Rusia lanza un verdadero ataque, pero con misiles? Bueno, un Zelensky que va a hacer todo lo que sea, incluso adular, que ya lo está haciendo, por cierto, al recién electo presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, pues Zelensky lo va a hacer. Si tiene que adularlo, si tiene que incluso, como vimos esas imágenes en Telegram, hacer como Macron, también ahí, llenarlo de halagos, todo lo que pueda, pues lo va a hacer. Y de eso se trata este artículo de The New York Times, que dice básicamente que los funcionarios ucranianos están haciendo todo lo posible, pero todo lo posible, desde intentos diplomáticos hasta halagos e incluso sobornos,
para atraer a Donald Trump de su lado en la guerra con Rusia. Esto lo escribía The New York Times. Y es que Zelensky, que realmente saben que si se trata de halagar a alguien y si se trata de presionar, estar detrás de esa persona para que de alguna manera lo apoye, pues no duda en hacerlo el señor Zelensky. Y ahora, por supuesto, es el momento ideal, ¿no? Sabiendo que ya su gran amigo Joe Biden ya no va a ser más presidente de los Estados Unidos, pues ahora es el momento de adular y halagar a Donald Trump. Y sucede que Zelensky había viajado la semana pasada casi 2.400 kilómetros el fin de semana pasado con la esperanza de reunirse con Trump en París, ¿sí? Como señala el New York Times, Ucrania también, ojo, ha retrasado la firma de un acuerdo clave de cooperación en recursos minerales con Estados Unidos para permitir que Trump y no Joe Biden lo anuncie. Se dan cuenta que Zelensky lo único que le interesa es que le den armas, que le sigan financiando la guerra, no le importa quién está en la Casa Blanca, evidentemente. Cuando estaba Joe Biden, incluso cuando fue a Estados Unidos, fue y visitó con el Partido Demócrata diferentes instalaciones de los Estados Unidos, algo que molestó bastante al Partido Republicano, porque esto fue justo unas semanas antes de las elecciones en los Estados Unidos. Esto molestó mucho al Partido Republicano porque fue básicamente que Zelensky y en nombre de Ucrania se estaba decantando de manera abierta por el Partido Demócrata. Ya una vez que el Partido Demócrata no ganó las elecciones, entonces ahora le toca hacer lo mismo, ¿no? Halagar, adular a Trump y entregar Ucrania entera a Trump si fuera necesario. En este caso, eso es lo que está haciendo. Hay un acuerdo clave en recursos minerales que ha sido retrasada la firma para que sea Trump el que lo firme. Además, el equipo de Zelensky apuesta a que Putin no está preparado para negociaciones de buena fe y están tratando de explicar a Trump y su gente que si alguien no quiere negociar ahora es Putin y no Zelensky, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, este es lo que pasa. Ucrania va a hacer de todo por ganarse la confianza de Donald Trump. Aquí vemos Político, el medio Político, que también publicaba un artículo que confirma algo que decía el medio Reuters, y es que en la próxima semana se va a hacer una cumbre de la Unión Europea, creo que son los días 18 y 19, si mal no recuerdo, donde Zelensky, por supuesto, eso tampoco se lo puede perder. O sea, todo lo que sea viajar fuera del país, Zelensky es experto en esto. Todo lo que sea, mientras sus soldados mueren en el frente, mientras sus soldados son carne de cañón, mientras prácticamente la edad de movilización en Ucrania se va a bajar a los 18 años, pues Zelensky aprovecha cualquier momento, cualquier motivo para salir del país y en este caso, por supuesto, va a viajar también a la cumbre esta que va a hacerse de la Unión Europea, donde van a estar los líderes de la Unión Europea, pero que a la vez son líderes de países de la OTAN, ¿no? Porque prácticamente la Unión Europea, por no decir todos los países de la Unión Europea, están dentro de la OTAN, ¿no? Con algún que otro caso que no está, pero son muy contados. Pero bueno, ¿de qué va esta noticia que decía Político? Pues los líderes europeos tienen previsto reunirse el miércoles por la noche en Bruselas con el presidente ucraniano Zelensky y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir los planes de paz y el posible despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz en Ucrania. La reunión se produce en medio de la presión del presidente electo de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, sobre los países europeos para que controlen cualquier futuro acuerdo de paz entre Kiev y Moscú mediante el envío de tropas a Ucrania. Esto decían a Político, 5 personas con conocimiento de esta reunión. Según ellos, además de Rutte y Zelensky, los participantes invitados son el canciller alemán Olaf Scholz, por supuesto, no podía faltar, ¿no?, el señor Macron, el presidente polaco Duda, el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, la tristemente célebre Ursula von der Leyen. Imagínense cómo están. Miren qué personajes se van a ir a reunir ahí en esa reunión. De verdad, increíble, de verdad. El presidente polaco, el presidente francés, el canciller alemán y nada más y nada menos que Ursula von der Leyen. Bueno, Reuters también había informado de esto anteriormente, como ya decíamos, pero todavía realmente esta reunión, a pesar de que se está preparando en días anteriores, no tiene, digamos, la aprobación, al menos esto de estar enviando las tropas ya después que se acabe la guerra, todavía no se ha preparado bien, todavía no se ha cocinado bien y de eso habla este artículo, este otro artículo que tiene que ver con esto. Es que el señor Macron va a plantear este tema de la misión de paz en la cumbre de la Unión Europea. 2 diplomáticos señalaron que este tema se plantea precisamente para preparar una conversación con el presidente electo de los Estados Unidos y garantizar la presencia de la Unión Europea en las negociaciones de paz. El presidente francés
el que fue en algún momento la paloma de la paz y que se convirtió después en el halcón de la guerra, discutirá en la cumbre de líderes de la Unión Europea el 18 y 19 de diciembre, los próximos miércoles y jueves, pues la cuestión del despliegue de una misión de mantenimiento de la paz en territorio ucraniano. Esto debería suceder en caso de un alto al fuego y la paz entre Ucrania y Rusia. ¿Sí? Un diplomático europeo habló de esto en Radio Liberty. Se observa que muchos funcionarios dicen públicamente que estas discusiones son prematuras, era lo que les estaba comentando. Varios funcionarios dicen que estas discusiones son un poco prematuras. Esto es lo que también afirmó la nueva máxima diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ¿no? Pero, según el interlocutor de la publicación, esta discusión es inevitable, teniendo en cuenta la visita del presidente francés a Polonia y las discusiones en los medios sobre el tema de las fuerzas de paz. También se tiene en cuenta el futuro ascenso al poder en Estados Unidos de Donald Trump y la necesidad de prepararse para discutir con él la situación de la guerra en Ucrania, ¿no? Vamos a ver, todo parece indicar de que sí, se van a reunir todas estas personas la próxima semana en Bruselas, van a estar viendo el tema de la misión de paz después que termine la guerra. Yo tengo mi criterio respecto a esto. Si al final se llegan a realizar estas negociaciones y al final de todo esto, ¿no? Pues se llevan fuerzas de paz a Ucrania. Si esas fuerzas de paz son todas europeas, o lo que es lo mismo, fuerzas de países de la OTAN, ¿sí? Porque prácticamente toda Europa está en la OTAN, pues realmente para mí es una ocupación del territorio ucraniano por fuerzas de la OTAN. O sea, no es más que llevar ahí a las fuerzas de la OTAN y yo no veo que eso sean fuerzas de paz. Al contrario, son fuerzas de la guerra, en todo caso, ¿no? ¿Quiénes van a estar ahí? Fuerzas de Francia, fuerzas del Reino Unido, fuerzas de Alemania. Imagínense, ¿no? Francia, no me imagino fuerzas alemanas, fuerzas polacas, fuerzas militares de Francia, de los países bálticos, que son precisamente los que más han estado impulsando la guerra. ¿Cómo pueden decir que son fuerzas de paz si han estado de un lado, de uno de los dos bandos? Únicamente si en esas fuerzas de paz estuvieran, por ejemplo, fuerzas de China, tal vez, o fuerzas, como he dicho ya, de países latinoamericanos, por ejemplo, fuerzas del ejército de México, no sé, por ejemplo, ¿no? O de Chile, se me ocurre, no sé, por citar algunos países de América Latina. O, por ejemplo, las fuerzas de África, de países africanos, ¿por qué no? Por ejemplo, fuerzas de Sudáfrica, por ejemplo, ¿por qué no? O no sé, de Asia. Hay muchos países en Asia, Tailandia, Filipinas, Indonesia. En fin, lo que quiero decir con esto, queridos amigos, es, y este es un criterio muy personal, si se instauran fuerzas de paz después de que termine la guerra en Ucrania, es más de lo mismo. Imagínense, los oficiales de la OTAN, las fuerzas de paz, supuestamente de países de la OTAN que han estado siendo beligerantes completamente con Rusia y han apoyado a Ucrania, que han estado del lado de uno de los dos bandos, para nada son fuerzas de paz, sino son fuerzas de guerra en todo caso, ¿no? Bien, pues el canciller alemán Olaf Scholz dijo que quiere poner fin a la guerra en Ucrania, pero no va a permitir la entrega de los misiles Tauros. El canciller alemán pidió una solución pacífica a la guerra en Ucrania, donde debe establecerse una paz que ponga fin a las matanzas. Al mismo tiempo, como señala el medio Bild, medio alemán, Scholz repitió nuevamente que no está dispuesto a transferir misiles de largo alcance Taurus a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sería un error decir que queremos que nuestras armas impacten profundamente en el interior de Rusia. Por lo tanto, lo digo claramente, no haré esto. Ahora debemos garantizar que la soberanía de Ucrania permanezca segura y que no se produzcan asesinatos. De alguna manera, esto se detendrá. Bueno, saben que Scholz, a pesar de que ha sido muy presionado de verdad, para que entregue estos misiles Taurus, misiles que tienen un alcance de 500 kilómetros, y bueno, Ucrania le ha estado presionando a Scholz, ¿no? Para que entregue estos misiles para que ataquen a lo profundo del territorio ruso. Pero este permiso hasta hoy no le ha sido conseguido. Scholz se ha mostrado bastante, bueno, no voy a decir firme, porque otras veces ha cedido, ha tambaleado y ha cambiado su opinión varias veces. Lo cierto es que en este caso no ha cambiado su opinión. Al principio recuerdo que Scholz decía, no permitiremos que los tanques, en este caso Leopard, vayan a Ucrania a matar rusos. Pasado un mes los estaba enviando, ¿no? No vamos a permitir blindados alemanes en territorio ruso. Bueno, hemos visto blindados alemanes en
dos mártires, por ejemplo, alemanes en Kursk. Pero bueno, hasta ahora no ha cambiado de opinión respecto a este punto en específico el señor canciller alemán, Scholz, que, bueno, se quiere convertir ahora en el canciller de la paz. Un poco tarde, la verdad, pero bueno, también vale, ¿no?, que no quiera ceder a las presiones de Zelensky. Y bien, pues tenemos esta información del medio de New York Times, donde dice que las tropas rusas buscan flanquear las principales líneas defensivas de la ciudad de Pokrovsk. ¿Sí? Están en una difícil situación las tropas ucranianas. Y bueno, algo interesante es que Rusia ha ocupado entre septiembre y noviembre, o sea, los meses de septiembre, octubre y noviembre, Rusia ocupó, más de 1.500 kilómetros cuadrados de territorio, casi el doble de la superficie de Nueva York. 1.500 kilómetros cuadrados, casi el doble de la superficie de Nueva York. En los últimos días, los rusos también han aumentado la presión en la región de Kursk. Pero el ejército ruso, lo más importante, está situado en las afueras de Pokrovsk, el centro de transporte y ferrocarril más importante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y Moscú está avanzando en el Donbass a su ritmo más rápido desde el año 2022, apoderándose de cientos de kilómetros cuadrados cada mes, utilizando su abrumadora superioridad en mano de obra para romper las posiciones ucranianas debilitadas por la falta de tropas. La liberación de Pokrovsk acercará a Rusia al control total sobre la parte sur de la República Popular de Donetsk y allanará el camino para el avance hacia la región de Dnipro. Los analistas dicen que el Kremlin está tratando de asegurar tantas ganancias territoriales como sea posible antes de que el nuevo presidente estadounidense Trump asuma el cargo en enero e impulse conversaciones de paz en términos que probablemente serán determinados por la posición de cada lado en el campo de batalla. Así esta importante publicación de The New York Times, que coincide con algo que hemos dicho. La situación en Donbass está bastante complicada para el ejército ucraniano. La situación en Donetsk, sobre todo, está siendo bastante difícil para un ejército ucraniano que pierde localidades todos los días, sufre derrota tras derrota, y está tan complicada la situación en Donetsk, pero tan complicada, que hoy Ucrania ha destituido al comandante de las fuerzas en Donbass en medio del imparable avance ruso. Esto nos decía Financial Times, citado por el medio ucraniano Unian. El señor Alexander Lutsenko fue destituido de las fuerzas, de estar al mando de las fuerzas en Donbass, teniendo en cuenta el avance imparable del ejército ruso en esa dirección. La dirección militar de Ucrania ha despedido al comandante de operaciones en la región de Donetsk en medio de la difícil situación en el frente, así lo informa una fuente al Financial Times. Alexander Lutsenko, que dirigía el grupo de tropas táctico operacional de Donetsk, fue totalmente destituido de su cargo después de que las fuerzas de defensa bajo su mando no pudieran detener la ofensiva rusa. Durante el último mes, Rusia se ha apoderado de un territorio de aproximadamente la mitad del tamaño de Londres. Miren estas estadísticas, ¿no? O sea, entre septiembre y noviembre Rusia ocupó el doble de la superficie de una ciudad como New York. Y solo en el mes de noviembre, ¿no? Solo en noviembre, pues Rusia ha ocupado un territorio equivalente a la mitad de Londres, ¿sí? Por cierto, a los británicos, ¿no? Esto es un aviso perfecto para los británicos. Bien, pues bien, la lucha es extremadamente difícil. Los rusos están lanzando todas sus fuerzas disponibles hacia adelante, tratando de romper las defensas ucranianas. Y bien, amigos, dicho todo esto, pues nos vamos ya al campo de batalla. Nos vamos a la geografía ucraniana, porque tenemos muchas cosas que actualizarles de lo que está pasando en el frente de batalla. Pero antes de irnos al frente de batalla, pues permítanme decirles que no olviden dejar su like, no olviden comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico, para que de esta manera les lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que subimos a nuestro canal prácticamente de manera diaria. En la descripción de nuestro canal, en la descripción también de la caja de comentarios, estamos dejando nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico a nuestro canal, ¿sí? Y también nuestro link de Telegram a las personas que quieran sumarse a nuestro canal de Telegram, que bueno, también es muy importante, y publicamos muchísima información relevante prácticamente en tiempo real. Apenas pasa el suceso, lo publicamos, sobre todo con los mapas, las noticias relevantes. Bueno, le damos cobertura
total a las informaciones justo en el momento que ocurren, ¿no? Así que, bueno, también son bienvenidos a nuestro canal de Telegram. Y bueno, con respecto a las suscripciones a nuestro canal, pues en los últimos días se han sumado una gran cantidad de nuevos suscriptores a nuestro canal. Permítanme decirles que son todos bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico. Y bien, amigos, ahora sí, dicho todo esto, ahora sí nos vamos al campo de batalla porque tenemos mucha información que comentar con ustedes. Bueno, vamos a irnos directamente a Kursk. Tenemos información importante que mostrarles de Kursk, que se suma a lo que hemos venido diciendo en días anteriores, ¿no? Pero bueno, hoy las noticias de Kursk tienen una peculiaridad, ¿sí? Bueno, voy a comenzar por una noticia que publicábamos precisamente en nuestro canal de Telegram de hace apenas, unas horas antes, o tal vez unos minutos antes, donde en Kursk las tropas rusas han logrado un nuevo avance al noroeste de la localidad, o al noreste, disculpen, de la localidad de Novoivanovka, ¿no? Esta localidad que está aquí. Según comentan diferentes medios, las tropas rusas han logrado avanzar nuevamente y bueno, ya recuerden que esto es una zona que Rusia había controlado anteriormente, pero que se habían tenido que retirar, lamentablemente, debido a un contraataque ucraniano, un contraataque importante, por cierto, en esta dirección. Pero bueno, sucede que en las últimas horas, pues las tropas rusas han logrado avanzar en esta dirección y esto lo comentaba sobre todo el medio de Diken.ru, un avance ruso dirigiéndose sobre todo a las localidades de Viktorivka, ¿sí? Y pasando por encima de la localidad de Leonidovo. Importante avance de las tropas rusas que siguen, repito, capturando territorio en esta dirección, ¿no? Vamos a tratar de actualizar el mapa en este punto. Esto no es lo más importante, ojo, lo más importante es lo que voy a comentar a partir de ahora, ¿no? Y bueno, este fue el último avance recientemente en esta dirección. Pero también medios como el medio de... En este caso, Surya Maps, ¿no? En este caso mostraban la información, y esto fue una información mostrada en el día de hoy, que las tropas rusas lograron avanzar también en la dirección de Malaya Lognia, ¿sí? En esta dirección que está aquí, o sea, hacia Malaya Lognia, ¿no? No quiere decir que capturaron Malaya Lognia, pero que sí avanzaron en esta dirección. Y bueno, a la información que nos traía el medio de Diken.ru se sumaba la información que nos traía el medio de Surya Maps, ¿no? El avance ruso en esta dirección, que es este que tenemos marcado aquí, ¿no? Vemos este punto. Y bueno, sobre el eje o en dirección Malaya Lognia, esta es Malaya Lognia, importantísima en las aspiraciones del ejército ruso de expulsar al ejército ucraniano de este punto. Y bueno, eso es lo que comentaban diferentes medios. Al parecer, las tropas rusas han logrado avanzar, ¿no? De manera importante, ¿sí? Y firme en esta dirección, recapturando, repito, importantes zonas de Kursk, ¿no? Bien, pero ahora viene lo más llamativo, lo más importante que están comentando diferentes medios y que nosotros vamos a estar tratando de actualizar. Días anteriores se realizó un contraataque exitoso, que los mencionamos en nuestro canal, donde las tropas rusas habían capturado, ¿no? La localidad de Plevkovo, ¿no? La localidad de Plevkovo. Esta localidad que está aquí, que le permitió al ejército ruso avanzar hacia el sur, en este caso Alexandrivka, y cruzar la frontera hacia Ucrania, pero también avanzar hacia la localidad de Guyevo, ¿no? Esto es lo que mencionan diferentes medios que estuvo pasando, nosotros lo estuvimos actualizando. Pero sucede que días anteriores, ¿no? Cuando se dio esto, no teníamos una noticia que diferentes canales de Telegram han estado publicando. Ojo, canales de Telegram, no ha sido publicada de manera oficial por ningún medio oficial ruso. Sin embargo, hay realmente un bombardeo bastante grande en Telegram de esto que les vamos a decir. Y es que esta famosa batalla por Plevkovo, los canales de Telegram informaban que en realidad los que participaron aquí ayudando a capturar o recapturar la localidad de Plevkovo fueron las tropas norcoreanas. Sí, norcoreanas, según comentaban canales de Telegram prorrusos que expresaban, ¿no? Que junto a algunos canales de Telegram incluso decían que fueron las tropas norcoreanas solamente, lo cual no me parece cierto, ¿no? Pero otros canales sí decían que en una maniobra donde participaron tropas rusas y tropas norcoreanas, por eso colocamos este icono aquí de tropas norcoreanas, pues participaron con Rusia expulsando al ejército ucraniano de toda la localidad de Plevkovo, ¿no? Posteriormente, hoy tenemos un video importantísimo, o bueno, otra vez no tan importante porque realmente no se ve mucho ahí, pero un video que han publicado diferentes medios también en canales, más bien canales ucranianos, pero también en canales rusos, debo decirlo así, ¿no? Canales de Telegram
del Telegram de manera general. Y se afirmaba que también había una presencia de tropas norcoreanas en esta dirección, justo en esta dirección que está aquí. Y este era el video que también lo tenemos en nuestro canal de Telegram. Ese es el video que muchos canales están publicando. No se puede apreciar, realmente solamente pueden ser tropas norcoreanas, ¿sí? Pero pueden ser también las propias tropas rusas, o tal vez puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Sin embargo, me llama poderosamente la atención que es un video que fue divulgado por, repito, canales prorrusos, que citamos bastante, incluso que lo hemos compartido en nuestro propio canal de Telegram, varios canales prorrusos y, sobre todo, canales ucranianos, ¿no? Hablaban de que esto que estamos viendo aquí son tropas norcoreanas, ojo, ¿sí? Supuestamente, no puedo decir, ciertamente, desde aquí no podemos, con este video, podemos confirmarlo, ¿no? Pero bueno, hablaban de la presencia de tropas norcoreanas en esta zona del frente. Hay nieve ya, es cierto, muchos decían, bueno, sí, es esa zona, justo ahí está la nieve, es la confirmación de que sí están ahí, pero bueno, imagínense, queridos amigos, solo a esa distancia es imposible determinarlo. Lo cierto es que se habla de la presencia de tropas norcoreanas en este punto y tenemos una información prácticamente de último minuto, que le vamos a estar informando, por supuesto, también sobre este particular. Y bueno, aquí podemos ver este icono que significa las tropas norcoreanas y tiene que ver con esto, con lo que está pasando alrededor de la localidad de Ruskoe Porezhnoe. He citado varios medios, repito, varios medios que utilizo para actualizarles lo que está pasando en el frente, y estos medios expresan en las últimas horas de que hay, el ejército ruso, conjuntamente con tropas norcoreanas, entraron también en la localidad de Ruskoe Porezhnoe. Es lo que confirman estos medios o lo que están avisando, y fundamentalmente también lo decían el medio de Anatoly Radov, fundamentalmente, uno de los medios importantes que también citamos, y otros medios también. O sea, hablan de una entrada de no solo el ejército ruso, sino también tropas norcoreanas, repito, que han entrado conjuntamente con las tropas rusas en Ruskoe Porezhnoe. Hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial, es lo que puedo decir. No tengo realmente, no hay un medio ruso oficial que así lo confirme, pero sí podemos ver que los canales de Telegram, algunos canales de Telegram ya comienzan a decirlo, que las tropas rusas conjuntamente con tropas norcoreanas ya están haciendo operaciones importantes en Kursk. Por ejemplo, sobre Ruskoe Porezhnoe, ya les mencionaba la operación en Plikovo y bueno, también la presencia con este video que repito no nos dice nada, ¿no? O sea, por este video no nos podemos guiar, pero es el video que se está divulgando ahora mismo en todas las redes e incluso también en diferentes medios sobre este particular. Así que bueno, tendremos que esperar, queridos amigos. Lo cierto es que las tropas rusas han recuperado terreno. Sí, han recuperado terreno como les decíamos, Ruskoe Porezhnoe, también en la parte norte de Malaya Lognia, también al norte de Novoivanivka, y bueno, también empiezan a llover ahora las imágenes de la presencia de las tropas norcoreanas, o sea, tropas norcoreanas con las tropas rusas avanzando sobre Kursk. Bueno, es lo que está ahora llenándose en los diferentes medios, todas las noticias llenas de esto, y bueno, también Zelensky, por supuesto, diciendo que Rusia había comenzado a lanzar soldados norcoreanos a los asaltos en Kursk, ¿no? Diciendo prácticamente que había evidencia de que Rusia ha comenzado a utilizar un número notable de soldados norcoreanos en ataque. Esto lo decía el presidente ucraniano, bueno, el presidente no, el señor Zelensky, en un discurso hoy mismo, 14 de diciembre, ¿no? Según él, los rusos los incluyen en unidades consolidadas y los utilizan en operaciones solo en la región de Kursk. Sin embargo, ya hay información de que los norcoreanos comenzarán a utilizarlos en otros sectores del frente. Con respecto a esto, en caso de que sí sean los soldados norcoreanos, tienen todo el derecho. Para mí, siempre saben cuál es mi opinión. Kursk es territorio ruso internacionalmente reconocido y se puede decir que técnicamente Rusia está utilizando a soldados norcoreanos en su propio territorio, que es Kursk. O sea, no sé qué podrían discutir aquí. Pero bueno, esta es la realidad, queridos amigos. Vamos a ver qué actualizaciones hay con esto. Rusia sigue recapturando terreno en Kursk y al parecer hay tropas norcoreanas que están por ahí. Veamos, vamos a estar actualizando la información. Y nos vamos a otras partes del frente. Llegamos al frente de Kupiansk, porque la cabeza de puente que fue creada por las tropas rusas en días anteriores que habían logrado cruzar el río Oskil acercándose a la ciudad de Boryshna, sigue creciendo la cabeza de puente, y en las últimas horas tenemos información de que las tropas rusas han ampliado la cabeza de puente al sur de la localidad de Boryshna,
¿sí? Que es esta localidad que está aquí, y al oeste de la localidad de Masyutivka, ¿no? Básicamente, según comentan diferentes medios, esta es la realidad. Las tropas rusas han ampliado la cabeza de puente al sur de esta localidad de Borishna, acercándose peligrosamente, ¿no?, a la localidad de Zapakni. Aproximadamente este es el nuevo avance de las tropas rusas en esta dirección, y se le comienza a complicar el tablero al ejército ucraniano. Las tropas rusas avanzan, ¿sí?, sobre Zapakne, la situación se complica. Vamos a ver qué es lo que puede pasar en los próximos días, porque las tropas rusas aquí podrían perfectamente, como ya hemos dicho, avanzar campo abierto en el Oblast de Kharkov, ¿no? Lo hemos dicho varias veces. Con respecto a la propia ciudad de Kupiansk, no tenemos mucha información que comentarles. En realidad, en esta dirección hoy no hay tantas noticias que comentar, así que vamos a otras partes del frente y llegamos a lo que está pasando alrededor de la ciudad de Chasiv Yar. Bueno, con respecto a Chasiv Yar, debo decir que, bueno, la realidad es la siguiente. Las tropas rusas días anteriores habían logrado capturar completamente la planta de refractarios. Eso lo habíamos visto ya en programas anteriores, ¿no? O sea, las tropas rusas lograron capturar completamente la planta de refractarios. Pero en las últimas horas nos ha llegado confirmación de diferentes medios, los mismos que citamos a diario, de que las tropas ucranianas han lanzado un contraataque importante en este punto, o bueno, un contraataque local. No es un contraataque importante, ni mucho menos, sino un contraataque local en la planta de refractarios, y las tropas rusas han tenido que retirar nuevamente a la parte sur de la planta de refractarios. O sea, es una planta que, bueno, tiene túneles, tiene de todo, y las tropas ucranianas conocen muy bien cada recoveco de este lugar, y al parecer han expulsado hacia el sur a las tropas rusas nuevamente. Y bueno, diferentes medios, entre los que se encuentran los medios de Surya Maps, por ejemplo, y Anatoly Radov, bueno, Surya Maps y el de Anatoly Radov, confirmaban la presencia de las tropas ucranianas en la planta de refractarios. Por lo tanto, es oficial que sí hubo un contraataque, y que en este caso las tropas ucranianas han recuperado la mitad, se puede decir, de esta planta de refractarios, que es muy importante porque constituye básicamente el corazón del Donbass, de Chasiv Yar. Es el corazón de Chasiv Yar, esta planta de refractarios. Por eso ven que los combates son tan fuertes en este punto. No obstante, el ejército ruso no se detiene y está bombardeando a las tropas ucranianas. Miren cómo está la ciudad de Chasiv Yar. Miren la destrucción brutal de esta importante ciudad, que ha sido escenario de fuertes combates entre las tropas rusas y las tropas ucranianas. Miren cómo va quedando esta ciudad. Miren los edificios. Y bueno, ahí justo en ese punto, en ese mismo edificio, pues las tropas rusas alcanzaron una posición de tiro del ejército ucraniano justo en este punto. Tal vez era un francotirador, nadie sabe, ¿no? Y también, por supuesto, la munición termobárica, que hacía días no la mostrábamos, está haciendo también, se está sonando. Hay un concierto termobárico ahora mismo en Chasiv Yar. Vamos a ver qué es lo que puede pasar en los próximos días. Recuerden que Chasiv Yar la tenemos en la lista de las ciudades que deben caer próximamente, pero creo que sin duda alguna Kurakov debe ser la primera, ¿no? Bien, esta es la realidad. Las tropas ucranianas han contraatacado y estamos actualizando la información. De aquí nos vamos a otras partes del frente. Nos vamos a Toretsk. La ciudad de Toretsk, otra de las que estaría a punto de caer también en el transcurso de los días, porque las tropas rusas se abren paso de manera continua. Y aquí podemos ver algo que ha sucedido en las últimas horas. Las tropas rusas han expulsado al ejército ucraniano de una importante zona aquí en Toretsk. Hablamos de un centro comercial. Este centro comercial está utilizado por parte de Ucrania como una importante base, ¿sí? Una importante base o punto para lanzar los ataques a las zonas donde estaba el ejército ruso. Pero bueno, ese importante centro comercial ahora ha sido capturado por el ejército ruso, según comentan diferentes fuentes. Aquí vemos Diken.ru, que así lo hacía notar, la captura por parte del ejército ruso de esta importante zona que está aquí, poniendo a las tropas rusas en otra posición muy ventajosa en esta dirección. Las tropas rusas han expulsado al ejército ucraniano, que ha tenido que necesariamente retirarse, ¿no? Bien, las tropas rusas capturan esta posición, importante posición, que poco a poco, de manera gradual, de manera cada día más precisa, más gradual, pues las tropas rusas avanzan en Toretsk, avanzan también en Kurakovo, Velika Novosilka, Chasiv Yar, y bueno, vamos a ver por qué están compitiendo por ser cuál es la primera ciudad que debe caer de todas estas, ¿no? Desde este punto las tropas rusas pueden seguir avanzando, y fíjense que para llegar a las fronteras occidentales de Toretsk no queda mucho, ¿no? Como pueden ver, no queda mucho para capturar la gran ciudad de Toretsk.
Y bueno, ya que hablamos de grandes ciudades, vamos a hablarles un poco de lo que está pasando alrededor de Pokrovsk, la más importante para mí de todas estas ciudades en el centro sur de Donetsk. Y bueno, ya habíamos dicho ayer que las tropas ucranianas habían comenzado un importante contraataque contra las posiciones del ejército ruso en Shevchenko, también desde Pischane y por supuesto en esta zona que está aquí, donde las tropas rusas se encontraban apenas a 1.5 kilómetros, y también se habla de un contraataque en esta dirección. ¿Cuál es la idea del ejército ucraniano? Romper completamente el flanco occidental de estos avances del ejército ruso para ralentizar los avances hacia Pokrovsk. Al parecer, este contraataque ucraniano no ha logrado su objetivo porque diferentes medios anuncian que las tropas rusas en las últimas horas han logrado avanzar nuevamente, pero ahora en dirección Pischane. Esta localidad que vemos aquí es la localidad de Pischane, ¿no? No es el Pischane que conocemos de Kharkov, es otro Pischane. Pero es fundamental porque si cae Pischane, las tropas rusas podrían atravesar completamente esta zona que está aquí y adentrarse en Pokrovsk, también cortando esta importante carretera que viene desde el Oblast de Dnipro. Esta carretera, la T0406, viene desde el Oblast de Dnipro, ¿sí? Y como pueden ver, termina aquí en Pokrovsk. Una importante ruta logística, ¿no? Pero que las tropas rusas pueden estarla haciendo peligrar porque han avanzado en las últimas horas hacia Pischane. Esta información era confirmada por diferentes medios. En primer lugar lo mostraba el medio de Dinken, que las tropas rusas habían avanzado por aquí, por el cinturón forestal o por ambos cinturones forestales, como podemos ver. Ambos cinturones forestales, hacia esos dos o sobre esos dos cinturones forestales ha avanzado el ejército ruso y bueno, también era confirmado de esta manera. Avances hacia Pischane, las tropas rusas están a las afueras de Pischane y veamos por qué estos movimientos del ejército ruso un poco como que confunden al ejército ucraniano, ¿no? Si bien las tropas rusas en días anteriores habían avanzado sobre esta dirección de la vía férrea, también habían avanzado sobre esta dirección. Ahora hacen este movimiento interesante para tal vez también confundir al ejército ucraniano o tal vez pues asegurar este flanco de esta dirección. También en torno a Novotroitsk nos llega información relevante y tenemos diferentes medios que han actualizado también la información en las últimas horas, comenzando por el medio Dinken, que muestra un avance del ejército ruso hacia Novobasilivka en esta dirección, que era confirmado de esta manera. Luego los otros medios también lo confirmaban. Aquí está Novobasilivka, que es como se llama esta localidad, Novobasilivka, y desde Novotroitsk las tropas rusas avanzaron, llegando prácticamente a las afueras de esta localidad. Algo que también era confirmado por los propios medios ucranianos, como el medio ucraniano por excelencia del Deep State. Este es el avance al oeste y hacia el sur de las fuerzas del ejército ruso que avanzan firmes hacia Novobasilivka. Y cuando digo Novobasilivka, pensemos en que si las tropas rusas logran llegar a Novobasilivka y logran atravesar Novobasilivka, pues aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Una, que el ejército ruso se pueda mover también al norte. Y dos, que el ejército ruso pueda llegar incluso hasta las fronteras administrativas del Oblast de Dnipro, algo que hemos avisado ya en diferentes programas. Veamos con el transcurso de los días qué es lo que puede suceder. Bueno, de aquí nos vamos a mover un poco más al sur y llegamos hacia la ciudad de Kurakovo, la importantísima ciudad de Kurakovo, sobre la cual Rusia se sigue abriendo paso de manera inobjetable. Luego de que las tropas ucranianas se retiraran de manera desesperada, ¿no?, del distrito de Yuzhny, uno de los distritos más importantes donde están establecidos, se están estableciendo en estas fortalezas que están aquí. Pero lo que ha sucedido en las últimas horas es que luego de la retirada de las tropas ucranianas en este punto, pues las tropas rusas avanzaron más al oeste y capturaron no solamente la parte sur, sino que avanzaron al norte, entrando prácticamente en el hospital de Kurakovo, el hospital de la gran ciudad de Kurakovo. Esto lo tenemos, por supuesto, reportado por diferentes medios. Aquí está la imagen. ¿Sí? Este es el hospital, aquí ven la H del hospital. Y este es el avance del ejército ruso desde el microdistrito de Yuzhny, que ya cayó. Y como pueden ver, prácticamente la ciudad de Kurakovo estaría teniendo las horas contadas. Queda muy poco de la zona residencial y prácticamente la parte de la central energética, que no creo que tampoco resista mucho este empuje del ejército ruso, que recuerden que el ejército ruso, por si no lo recuerdan, ¿no?, permítanme recordárselos, el ejército ruso avanza desde Stary Terny hacia el sur, ¿sí? Por lo tanto, Kurakovo, la parte de la central
energética va a durar bastante poco en caer. Lo pueden tener por seguro, queridos amigos. Y bueno, por eso las tropas rusas abren paso en la parte residencial de la ciudad. Miren, Curakovo, la estructura tiene una zona residencial que comenzaba desde este punto y llega hasta esta zona que está aquí. Y luego lo que quedan son pequeños caseríos, como pueden ver, la central energética y posteriormente se acabó Curakovo, ¿verdad? Bien, esa es la estructura de Curakovo y bueno, la estructura de Curakovo está siendo conquistada por el ejército ruso. En este punto vamos a actualizar el mapa porque las tropas rusas han avanzado, llegando prácticamente al hospital. De caer el hospital, prácticamente estaría sepultado el destino de la ciudad de Curakovo. Estaremos, por supuesto, informando en los próximos días qué es lo que puede pasar. Lo que puede pasar debe ser la primera gran ciudad de la lista de las 5 ciudades importantes. Esta debe ser la primera en caer, según mi apreciación. Pienso que también debe pasar lo propio con Velika Novosilka. Ya después creo que debe caer Toretsk. Pero bueno, antes de hablar de las ciudades que próximamente van a caer, permítanme decirles que aquí, justo en el ayuntamiento de Curakovo, en la administración central, en el edificio donde se tomaron las decisiones de la ciudad de Curakovo, las tropas rusas han izado la tricolor rusa en esta dirección. En el propio ayuntamiento, en el edificio administrativo, donde se toman las decisiones, donde se está aquí, donde representa la gobernación prácticamente de la municipalidad de todo Curakovo, aquí justo, donde estaba incluso el tridente ucraniano, el escudo ucraniano, el tridente y la bandera ucraniana, pues las tropas rusas han arriado la bandera, bueno, la han arriado, la han quitado básicamente y han izado la tricolor rusa. Ahí lo vamos a ver. Como pueden ver, queridos amigos, Curakovo, si bien es cierto que ha tenido batallas, que se pueden considerar algunas que son fuertes, pueden ver que no hay tanta destrucción como en otras localidades, ¿no? Miren aquí el edificio del ayuntamiento, sí ha sido bombardeado evidentemente, pero se mantiene bien en pie. Y aquí está, la tricolor rusa, ahora sí, izada en el centro de Curakovo, en el ayuntamiento de Curakovo. Esto simplemente es el preámbulo de la caída total de Curakovo. Así fue cuando las otras ciudades, las tropas rusas capturaban la administración central, pocos días después caía la ciudad, y por eso digo que Curakovo debe ser la primera gran ciudad de las que ya hemos mencionado que debe caer. Y aquí está, las tropas rusas, una vez más, izando su bandera y en este caso pues el estandarte de esta unidad que capturó o que se encargó, ¿no?, de llegar hasta este punto. Como pueden ver hay bastante viento, ahí lo pueden observar. Y bueno, la realidad es bastante triste para el ejército ucraniano, un ejército ucraniano que está sufriendo derrota tras derrota. Y ahí está, las tropas rusas. Y como pueden ver, esta imagen, si la comparamos, ¿no? Vamos a ver aquí de nuevo, esta imagen de Curakovo, si la comparamos, por ejemplo, con Chasiv Yar, nos damos cuenta que la destrucción en Chasiv Yar es brutal. Aquí no hay tanta destrucción como la que podemos ver en Chasiv Yar. Así que, bueno, las tropas rusas a punto de capturar Curakovo, y con esta imagen de la tricolor rusa nos vamos, pero un poco más al sur. Todavía no nos vamos del programa, queridos amigos. Todavía no, porque nos quedan todavía algunas cosas importantes que actualizar. Y sobre todo lo que está pasando alrededor de Uspenivka. Recuerden que ayer las tropas rusas habían logrado cerrar completamente la bolsa y, como les explicaba en la mañana, con la caída de la bolsa al este de Uspenivka no tenía ningún sentido para el ejército ucraniano mantener Uspenivka. Uspenivka, por cierto, no es poca cosa, es realmente la fortaleza más grande de todas estas localidades. Miren cuántas fortificaciones tenía Uspenivka. Las tropas rusas habían logrado capturar la fortaleza del norte, las tropas rusas venían presionando desde el sur, desde Trudove, y estaban a punto de capturar esta fortaleza que está aquí, y bueno, con el avance que le permitió al ejército ruso capturar Ilinka, Romanivka, Hanivka y toda esta serie de localidades, pues no tenía mucho sentido mantener la localidad de Uspenivka. También las tropas rusas habían ayer justo entrado, ¿no?, por el oeste, o sea, por el este, y cortado completamente la ciudad. O sea, repito, no tenía mucho sentido mantenerla. Y bueno, lo que ha sucedido en las últimas horas es precisamente eso. Las tropas rusas han capturado completamente Uspenivka, y no solamente Uspenivka, toda la zona de las fortificaciones, estas fortalezas que están aquí, esta quedó completamente bajo control del ejército ruso, y esto es señalado en todos los medios. Tenemos este medio que mostraba la captura de Uspenivka y la captura de la fortaleza, ¿sí?, al sur de Uspenivka. Tenemos también el medio de Anatoly Radov,
que también señala la captura de la fortaleza y la captura de Uspenivka. Y bueno, por supuesto, el medio de Surya Maps, miren, todos, en cada uno, se muestra la captura de Uspenivka y la retirada total del ejército ucraniano de todas estas direcciones. Por lo tanto, pues las tropas rusas han capturado la importante fortaleza de Uspenivka y ahora esto pues precipitará las acciones y la gran derrota del ejército ucraniano en esta dirección. ¿Por qué? Porque bueno, se darán cuenta, ¿no? ¿Qué puede quedar aquí donde el ejército ucraniano pueda establecerse? Bueno, no por mucho tiempo, Yatarne, Gigant, pero no más, ¿no? Porque las tropas rusas están en Constantinopla. Esto va a precipitar la caída del ejército ucraniano, que tendrá que retirarse en un amplio frente y establecerse en estas localidades que están aquí. O sea, estas aproximadamente, estas localidades que están aquí, y el ejército ruso evidentemente tendría la oportunidad, ¿no?, de avanzar sobre todas estas posiciones y llegar a todo este punto, ¿no?, una amplia zona que sin duda alguna pues le permitirá al ejército ruso establecer el control sobre todo el eje del sur de Kurakovo. La propia ciudad de Kurakovo en sí también caerá, y esta es la situación, ¿no? Después de esto, evidentemente, los avances del ejército ruso se tendrán que dirigir a este muro defensivo que estarían tratando de montar las tropas ucranianas en las localidades de Constantinopla, Ulakli, Andrivka, sobre todo Andrivka, Oleksivka y Bakhtar. En el caso de Andrivka, sobre todo, porque las tropas rusas avanzan en dirección Shevchenko, y en este punto, pues, las tropas ucranianas tendrían que establecerse porque Shevchenko no va a resistir mucho, ¿no? O sea, no es que va a resistir mucho Shevchenko. Tenemos imágenes de todo tipo, las tropas rusas bombardeando a las tropas ucranianas. El equipamiento militar ucraniano está bajo control de fuego del ejército ruso. No tienen literalmente dónde esconderse, no tienen, la verdad, dónde guarnecerse, porque el ejército ruso los está bombardeando constantemente sin dar prácticamente tiempo a que puedan de alguna manera establecer algún tipo de ruta logística, de suministro. No hay forma. El ejército ruso no da tregua en esta dirección, y tampoco las torres de comunicación se salvan de esto. Ningún puesto de tiro, ninguna torre de comunicación. Las tropas rusas avanzan firmes hacia su objetivo. Cae la importante localidad de Uspenivka, la gran fortaleza del suroeste de Kurakovo, y las tropas rusas ahora pues colocan el pie en el acelerador. De aquí nos vamos a mover hacia Velika Novosilka. Hay información relevante también que mostrar aquí, y bueno, sé que hemos mencionado que Velika Novosilka debe ser una de las localidades o de las ciudades, de las grandes ciudades en caer también, pero bueno, cuando las tropas rusas tenían este empuje importante en días anteriores, sobre todo en el mes de noviembre fundamentalmente, donde lograron entrar en Velika Novosilka por el sur, donde incluso lograron prácticamente aislar a Velika Novosilka por el norte también. Pues bueno, la realidad es que el ejército ucraniano en Velika Novosilka al menos está planteando una fuerte defensa, y el ejército ruso no tiene otro remedio que maniobrar. Maniobrar, ya saben, maniobrar, rodear y destruir. Y voy a hablarle fundamentalmente de dos aspectos fundamentales. El primero está ocurriendo en la zona suroeste de la ciudad de Velika Novosilka, donde diferentes medios anuncian que las tropas rusas avanzaron por la localidad de Rivnopil, prácticamente en el noreste de Rivnopil, y que también avanzaron en la localidad de Blagodagne. O sea, Rivnopil, Blagodagne, en ambos casos las tropas rusas lograron avanzar, y este movimiento también lo confirmaba el medio ucraniano del Deep State. ¿Cuál es la idea de este movimiento realizado por el ejército ruso? Bueno, la idea es, primero, como pueden ver, rodear a un grupo de tropas ucranianas que estén aquí, y lo otro, alcanzar completamente esta carretera, que es la que une directamente esta carretera que está aquí, que es la que une Velika Novosilka con el Oblast de Zaporizhia, ¿no? Eso es lo que está tratando de hacer el ejército ruso, y como pueden ver, diferentes medios anuncian que aquí, justo toda esta zona, ha quedado bajo control del ejército ruso en las últimas horas. Todo el eje que va desde Makarivka, Rivnopil, toda esta zona ha quedado bajo control del ejército ruso, y como ya vieron, las tropas rusas también avanzaron al oeste de Blagodagne, ¿no? O sea, Blagodagne también, o sea, había caído días anteriores, pero las tropas rusas avanzaron ahora al oeste. Bueno, evidentemente, según vemos esta maniobra, las tropas rusas tratarán primero de alcanzar esta carretera, y evidentemente las tropas rusas tratarán de hacer un movimiento para alcanzar Velika Novosilka desde la parte oeste, ¿no? Básicamente teniendo en cuenta que ya las tropas rusas desde el sureste de la localidad lograron entrar en días anteriores, y hasta aquí es la información que tenemos. No tenemos información más allá de los combates que se dan aquí, pero no hay avances del ejército ruso hacia el interior de Velika Novosilka como en algún momento pues pensábamos. También hay equipamiento militar ucraniano que está siendo destruido en esta dirección, ¿sí? Como pueden ver, o sea, bastante equipamiento militar ucraniano
bastante, ¿no? Que está siendo destruido en esta dirección. Y aquí pueden ver la bandera ucraniana que, bueno, en este carro de combate que fue completamente destruido, ¿no? Por el ejército ruso. Y también, bueno, los soldados ucranianos que no los podemos poner mucho porque hay soldados que han caído y ya saben que, bueno, podemos ser censurados. Y bueno, la situación también es llamativa en lo que está pasando en Novi Comar. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, creo que se sabe en la historia. Las tropas rusas entraron en Novi Comar y no solo entraron, capturaron Novi Comar. Fue muy rápido la captura de Novi Comar. Pero las tropas ucranianas lanzaron un contraataque importante, o un contraataque local, para decirlo bien, y el ejército ruso fue expulsado hacia la carretera T-0518. Luego nos llegaba información de que las tropas rusas han lanzado un nuevo asalto en esta dirección para tratar de expulsar al ejército ucraniano. Y hoy nos llegaba esta imagen de un convoy de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carros de combate rusos o más, ¿no? Porque aquí se ven 10, pero en el comunicado dice que más de 20 unidades de vehículos blindados, ¿no? Del ejército ruso avanzaban por esta trayectoria para finalmente expulsar completamente al ejército ucraniano de esta dirección. Vamos a estar actualizando la información respecto a eso en los próximos días y bueno, ya estaremos aquí para anunciarlo, ¿no? Básicamente. Bien, bueno, esto es básicamente la información que tenemos de lo que está pasando en Ucrania, en el campo de batalla. Pero bueno, hoy me voy a despedir con informaciones que nos vienen desde Siria, ¿no? Y bueno, a todos los que han preguntado qué pasará con las bases rusas en Siria, o sea, qué pasará con las tropas rusas en Siria, bueno, hay una gran cantidad de convoys rusos que se han dirigido desde las posiciones que Rusia ocupaba anteriormente hacia Latakia y Tartus. Recuerden que en Tartus está la base naval y en Latakia, en la provincia de Latakia, básicamente en Kemeinin, está la base aérea. Y hacia aquí las tropas rusas al parecer llegaron a algún tipo de acuerdo con los que están ahora en el poder, para no herir los sentimientos de nadie, los que están ahora en el poder, y al parecer han llegado a un acuerdo, porque lo cierto es que las tropas rusas se ha visto mucho equipamiento militar ruso circulando por todas estas zonas, y vemos equipamiento militar ruso aquí, al sur de Tartus, como pueden ver, ¿no? Al sur de Tartus, mucho equipamiento militar ruso que se dirige a las bases de Tartus, como pueden ver, van todos con la bandera rusa y no son tocados de ninguna manera para este no es el único, ojo, tenemos muchos convoys, hay muchas imágenes. ¿Sí? Tal vez no me dé tiempo ponerlas todas, ¿no? Para no hacer el programa tan largo. Este es otro convoy ruso. Fíjense cuánto equipamiento militar ruso, cuánta logística rusa y todo eso se está dirigiendo hacia Tartus y hacia Latakia, en esa zona donde están las bases rusas que al parecer van a albergar, quise decir albergar todo este equipamiento militar que, bueno, como pueden ver, es bastante, ¿no? No es poco en realidad. Pueden ver aquí más y más y muchos más hoy muchísimos más. Sí, por eso se van acumulando ahí en Latakia, en Tartus, en Kemeinin, en esa zona donde están presentes las tropas rusas. Aquí podemos ver en Latakia más y más y más, incluso aviones de transportes, en este caso un Il-76 que se dirige ahí a Latakia, que va a aterrizar en la base aérea de Latakia, o sea, como pueden ver. Bueno, muchísimas imágenes de los convoys rusos. Las fotos satelitales muestran la presencia de los buques rusos también, de las bases rusas aquí. La logística rusa sigue llevándose a esas zonas, como podemos observar aquí. Y bueno, es en todas las zonas de Latakia y Kemeinin. Al parecer, repito, lo que puedo entender de todo esto es que al parecer a los llamados rebeldes, yihadistas, quieran llamarle, pues han llegado a un acuerdo con la Federación Rusa y al parecer las tropas rusas van a mantener las dos bases, al menos todo lo que está concentrando Rusia desde diferentes zonas donde las tropas rusas estaban. Incluso las tropas rusas llegaron a estar en esta zona que está aquí, como ya les dije, en la zona de Al-Kumaini. Están ahora las tropas rusas concentrando toda su logística, todo su armamento en Latakia y en
Tartus y bueno, en la base de Skemeinin. Es eso básicamente lo que está sucediendo en toda esta zona, pero con la información que tenemos nos hace pensar de que sí, nuestros parusas al parecer habrían llegado a algún acuerdo que le permitirá mantener sus bases en Siria. Veamos, ¿no? Vamos a darle también seguimiento a esta información. Y bien amigos, con esta información ahora sí me despido. Para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. Como siempre les digo, no olviden dejar su like, no olviden dejar su comentario y lo más importante, suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que publicamos de manera diaria. A todos ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos, queridos amigos. Nos vemos.